Gracias, don Agustín. Pues gracias. También nosotros estamos muy contentas de venir y compartir un poco de lo que hacemos o de lo que sabemos pues, con ustedes, ¿no? Con jóvenes que están iniciándose en estas actividades. Me presento, soy la doctora Rosalba García Sánchez, le presento la maestra Valdina Vázquez y allá está la maestra Abigail, que también pues en esta ocasión vamos a apoyarnos para dar este taller. Sí, y bueno, vamos a empezar pues platicando un poco de las plantas. Nosotros, ya decía la maestra, somos botánicas y de alguna manera esa profesión pues nos ha acercado al conocimiento de las plantas, pero no se necesita ser botánico pues para conocer las plantas. Por ejemplo, aquí nuestro compañero pues está alimentando de una planta. Las plantas las tenemos en todo, ¿no? Mucha de la ropa pues es de algodón, también la usamos para la vestimenta. Las usamos incluso pues como medicamentos, ¿no? Como vamos a platicar un poquito más profundamente el día de hoy. Entonces realmente el hombre tiene una relación con las plantas muy grande y muy fuerte desde que se descubre pues la agricultura, desde siempre, ¿no? El hombre ha usado las plantas pues para su supervivencia, ¿no? Los leños, por ejemplo, para hacer fuego. Toda esa relación que tenemos como humanos con la naturaleza y con las plantas, pues es muy meritorio. Vamos a hablar en particular hoy de esta relación que tenemos con en el aspecto medicinal de las plantas, ¿no? en este entorno, y vamos a hacer una actividad práctica que ya les voy a contar. Este conocimiento de las plantas como medicina pues también es ancestral. Realmente el hombre ha usado, yo creo que desde que se hirió por primera vez y agarró una plantita y se la puso y de alguna manera descubrió que se sentía mejor, quizás de esa manera empezó a utilizar algunas plantas para tener este conocimiento. Las diferentes culturas del mundo, claro, tienen su propia tradición en el conocimiento de las plantas. Y también esto va a depender un poco del entorno. Ustedes saben que el planeta pues es diferente, su forma redonda, casi redonda que tiene el planeta, hace que los ecosistemas sean diferentes, ¿no? Y que no sean las mismas plantas las que viven en el norte del planeta, las que viven en el trópico o las que viven en el sur. Eso también va en el entorno de la cultura y del conocimiento que la gente tiene o las culturas tienen de sus plantas. Una de las culturas más antiguas pues es China, por ejemplo, ¿no? Y China también es China e India son de las zonas que tienen una alta diversidad de plantas. Sin embargo, después quizás de esos países, el siguiente es México. México tenemos una megadiversidad, decimos, y una de las floras más ricas en el mundo, quizás el tercero o cuarto lugar de flora tenemos en México, ¿no? También nosotros tenemos una riqueza cultural muy importante. Nosotros tenemos culturas prehispánicas. ¿Alguien recordará alguna? Antes, los nahuas, otros, los olmecas, las más antiguas, otra, las mayas, los aztecas o mexicas, ahí se va. O sea, finalmente tenemos, fíjense cómo tenemos una cultura prehispánica muy importante. Y claro, esa cultura prehispánica tenía conocimiento de las plantas, usaba las plantas para su entorno, para su uso, para su entorno, no tanto para alimento como para vestir, como para medicamentos, como ya lo comentaba. Ese conocimiento quedó plasmado en los llamados códices. Ahí se pueden registrar y seguir qué conocimiento tenían esos pueblos, esas culturas tan antiguas acerca de las plantas. ¿Qué ocurre por ahí de los 1492? Alguien ayúdeme a recordar qué ocurre. Llegan los españoles, una cultura completamente ajena a la nuestra, a la que existía en tiempos prehispánicos, ¿no? Y junto con esa llegada de los españoles, donde ellos vencen, digamos, a los pueblos, pues claro, hay un rompimiento cultural muy fuerte y el conocimiento de las plantas se ve afectado. ¿Cómo creen que se ve afectado? Llegaron con nuevas ideas y nuevas plantas. Ellos trajeron sus plantas que conocían ellos, porque ellos también necesitaban alimentarse y necesitaban curarse con las plantas que ellos conocían.
Aquí todo lo que había, mucho de ello era desconocido completamente, entonces claro, no tenían ese conocimiento. Y claro, se enfrentan también a una cultura bien diferente a la suya, ¿no? Ellos ya habían pasado por los griegos y por todo esto, entonces, digamos, sus rostros eran muy bonitos, muy bellos, ¿no? Y llegan, y la cultura, la olmeca, la teotihuacana, la mexica, cualquiera, la maya, cualquiera, por ejemplo, tenían muy representado pues, a la muerte, lo que acabamos de pasar. Pues claro, las serpientes, que para ellos, digamos, en el sentido religioso, pues era un mal. Entonces imagínense chocar con una cultura así completamente diferente. Claro, la desconfianza era total, no iban a confiar en usar lo que la gente sabía ya desde entonces. Al contrario, ¿no? Además eran los vencidos, ¿no? Entonces, lo primero que hicieron fue casi prohibir el uso de las plantas medicinales que la gente conocía. ¿Por qué? Porque normalmente iban acostumbrados pues, de algún rito, y ellos le temían, no entendían por qué esos ritos, no entendían por qué esas circunstancias. Entonces, claro, se imponen por la fuerza, obviamente, ¿no? Después de la conquista vienen 300 años de colonia, donde lo que predomina justamente pues es la iglesia, ¿no? Se evangeliza a los indígenas y tratan de romper y de borrar totalmente esa cultura. Sin embargo, el conocimiento, por ejemplo, que se tenía de las plantas no se pierde, no se rompe. Al contrario, ¿no? La gente finalmente piensa, ¿no? Siendo los sometidos, pues había médicos, los poquitos médicos que había, pero era para la gente noble, ¿no? Para los españoles, quizás para los criollos, ¿no? Pero para los indígenas, pues no, finalmente no. Y ellos, pues de repente, como todos, nos herimos, nos lastimamos, rompemos una pierna, lo que sea, y conservaron ese conocimiento un poco a escondidas, un poco, pues sí, a escondidas, porque decían no era permitido completamente el uso de las plantas. Sin embargo, ahí también ocurre algo muy, muy interesante. La misma iglesia, algunos de esas iglesias que quizás tenían más conciencia porque vivían al día con los indígenas, veían que no había manera de solucionar, o no podían decirle, pues no te cures, no te cures si te duele la panza, no tomes un té, porque pues cómo, ¿no? ¿Qué ofrezco yo? Pues nada más un sacrificio a Dios, pero finalmente no lo aliviaba. Entonces hubo ahí una transformación muy interesante, porque a muchas de las plantas que los indígenas conocían, ellos les permitieron usarla dándole un cambio, un nombre diferente, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues hablamos de nombres prehispánicos, de los más comunes, por ejemplo, el cempasúchil, ¿no? Ya sí, algunas plantas que tenían nombres, pues que ni ellos entendían ni entendían por qué se llamaban así. Sin embargo, al ponerles ellos un nombre santo, por ejemplo, la vara de San José, la Santa María, entonces ya era permitido que la gente, los indígenas, lo pudieran emplear, lo pudieran utilizar. Esa parte es muy, muy interesante, porque de alguna manera otra vez pues nos estamos enriqueciendo. También ellos, al estar en esas grandes haciendas, que era la forma de vida de la colonia, pues también ellos empezaron a conocer otras plantas como la manzanilla, como la hierbabuena, plantas que tenían o que trajeron los españoles, ¿no? Y las fueron incorporando a su conocimiento, ¿no? Después, ¿qué otro gran movimiento ocurre en México después de la colonia? La independencia, claro, la guerra de independencia, no una rebelión contra ese sistema que ya no era tolerable, ¿no? para la gente, para los indígenas. ¿Qué pasa en esa independencia? Es una guerra finalmente, ¿no? Hay heridos, hay gente que necesita, hay mucha pobreza, por eso será la misma independencia, ¿no? Todo lo que ocurría en Europa pues nos afectaba aquí, se llevaban todo el oro, se llevaban todo, en fin, todas esas situaciones hacen que cambie en ese momento el rostro de México, pero el conocimiento de las plantas persiste, porque la gente necesitaba seguir comiendo. Imagínense, después de ese tipo de guerras, pues lo que hay es pobreza, más pobreza de la que ya había. Entonces necesitaba mantener sus plantas para alimentarse, sus plantas para vestirse, sus plantas para curarse, sus plantas para tener sus ritos religiosos también, ¿no? Después de la independencia viene esa relación también en México un poco diferente y un poco curiosa, donde ya se meten. Pues ya después de 300 años de que la iglesia ha estado presente en México, pues ya también se meten los santos, empieza estos personajes en los poblados que son pues
se me fue la palabra, Chamanes. pues los chamanes donde ya ellos son los elegidos pues para dar salud al pueblo y les hacen limpias y todo, pero ya está presente generalmente, por ejemplo, una figura de un santo, una estampita de un santo, porque pues, se le pide, ¿no? que nos ayude con la salud. Y bueno, pues así transcurren otros 100 años. Después de 100 años, ¿qué ocurre? Después de los 100 años de la independencia, ¿qué ocurre? La revolución, claro, otra guerra interna muy fuerte, ¿no? ¿Por qué se da la revolución? Igual, están en desacuerdo, hay mucha pobreza, todo, finalmente se da ese otro gran movimiento. Muy fuerte, habla muy fuerte. La revolución, otra guerra, donde también hay muchos heridos, mucha pobreza, la gente sigue utilizando las plantas. Hay una escasez de alimento, imagínense, ¿no? Se robaban los granos de las haciendas y todo, pues para alimentar a los guerrilleros, a los alzados, ¿no? que estaban ahí, ¿no? Y bueno, toda esta situación, claro que afecta, la gente sigue alimentándose pues de lo que conoce, del maíz, de sus plantitas que tienen en el traspatio. Su medicina es las plantas que tienen en el entorno, ¿no? Entonces, de alguna manera, fíjense cómo estos periodos son muy importantes y se tiene una relación muy fuerte con nuestras plantas. Después de la revolución viene pues otro tipo de nación, ahí sí ya hay un cambio, el gobierno trata de dar salud pública a todos. Hay como más igualdad, se pretende tener más igualdad y bueno, ese periodo posrevolucionario lo hemos estado viviendo, ahora ya cumplimos 100 años, ¿no? de esa revolución, y a 100 años de distancia de esa revolución, pues todavía seguimos teniendo necesidad de tener médicos en cada uno de los pueblos, en cada una de las localidades. Todavía seguimos utilizando las plantas medicinales tradicionales. Yo creo que todos nosotros hemos tomado el té que nos da la abuela para el dolor de estómago, o cuando tenemos algún problema sencillo, pues usamos mucho de estas plantas medicinales que tenemos o que no conocen nuestros abuelos. Entonces fíjense cómo se da toda esta relación. ¿Cómo es que ha llegado? ¿Cómo es que nuestras abuelas saben de esas plantas medicinales? ¿Cómo es que tienen ese conocimiento? ¿Cómo se transmite ese conocimiento? Nuestros antepasados. De los antepasados y de forma oral, es un resultado de una cultura que venimos arraigando. Y claro, cada una de las regiones, si alguien de ustedes es de Oaxaca, pues conocerá las plantas de Oaxaca seguramente por ese conocimiento ancestral que tiene. Los de Guerrero, y los del norte, pues los del norte. El norte es árido, hay menos plantas, entonces a lo mejor la diversidad es menos, ¿no? ¿Quiénes lo conocen? Pues los abuelos, las gentes mayores, ¿no? Y de ahí algunos que de repente se pegan con los abuelos y que van a colectar con los abuelos las plantas y todo, pues tienen mejor conocimiento que los que nos hemos separado de esa tradición, de esa forma o de ese conocimiento. Entonces fíjense cómo nuestro escenario finalmente en el presente es que seguimos utilizando muchas plantas medicinales, que localmente tenemos necesidad de seguirlas usando y conociendo porque todavía nuestro sistema de salud gubernamental no alcanza a cubrirlos, o simplemente algunos no queremos llegar a esa medicina, ¿no? Porque creemos que la medicina natural también tiene sus ventajas, ¿no? de usar ese tipo de plantas. Entonces fíjense qué interesante, ¿no? Ese es nuestro presente, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos o cuál es la desventaja de usar ese tipo de medicina? Bueno, la desventaja es que ese conocimiento no está formalizado. ¿Y qué quiere decir que no está formalizado? Que bueno, yo puedo decir que esta planta sirve para curar el cáncer. Y la puedo vender, la puedo empaquetar y llegar y decirle, ¿saben qué? Esta plantita cura el cáncer, yo se los digo, ¿no? ¿Lo curará en verdad? Sabemos si lo cura, pues quién sabe, ¿no? Esta plantita, yo digo que se llama moringa, hay un árbol por ahí, ¿no? Que se llama moringa, que esa es la que cura. Ah, bueno, entonces a lo mejor la persona que está pegada a mí puede reconocer esa moringa, pero a lo mejor la gente que vive en Oaxaca conoce como moringa o otra planta. Entonces fíjense cómo empezamos a tener debilidades en este conocimiento, y es ahí donde entra
el estudio formal que nosotros pues de alguna manera también pretendemos formalizar. Y bueno, ustedes como profesionales son ¿qué? ¿De qué carrera son? De agroecología, pues están en este barco, ¿no? Ustedes también tienen que ayudar a formalizar este conocimiento. Y aquí se desprenden tres ramas muy claras del conocimiento de estas plantas medicinales. Uno es la botánica tal cual. La botánica, ¿para qué sirve la botánica? La botánica sirve para poderle dar un nombre científico a la planta. Y entonces resulta que es muy importante que la planta que yo digo que es medicinal por alguna razón, pues que yo la colecte, la procese y le pueda yo poner un nombre validado por un experto en botánica. Ese es el trabajo botánico, que es muy importante para poder saber que la Santa María de Hidalgo es la misma Santa María que se usa en Guerrero o que se usa en Chihuahua. O saber que no son la misma planta y que pueden tener diferentes principios activos, que eso es lo que hace a una planta medicinal. Entonces, ese estudio es muy importante. El otro estudio es el etnobotánico, el que la gente me diga, ¿qué parte de la planta usas? Pues se usa la flor, o se usa el tallo, o se usa la raíz, o se usa, ¿cómo lo preparan? Entonces, pues mi abuela lo prepara macerándolo 3 días en agua fría, ¿no? Ese es el trabajo etnobotánico. ¿Qué tanto se conoce? ¿Quién conoce quién tiene ese conocimiento? ¿Cómo se usa, ¿no? También esa parte, ¿no? Y la otra parte, pues es la parte química, la fitoquímica en particular, la cual nos va a decir, ¿sabes qué? Que esta planta, que es medicinal, sí, efectivamente yo ya le hice pruebas y sí tiene principios activos, sí tiene principios, compuestos químicos, que es lo que le dan el carácter de medicinal, y comparar y caracterizar esos compuestos químicos que pueden ser flavonoides o pueden ser alcaloides o pueden ser de diferente naturaleza. Y al final, conjuntándose los tres aspectos de estudio, suele ser muy importante, porque fíjense, si el etnobotánico o la investigación etnobotánica me dice, pues usa las hojas, a lo mejor ya el químico va directo a las hojas o a las flores o todo, y no tiene que andar divagando buscando en qué parte, ¿no? El botánico ya me confirmó que esa es la planta que efectivamente es la que es medicinal. Entonces, de ahí que sea muy importante los tres tipos de estudios para realmente formalizar el estudio del conocimiento de las plantas medicinales, ¿no? México, dicen los botánicos y dice el gobierno que tenemos aproximadamente entre 4.000 y 4.600 registros de plantas medicinales. 4.600. Yo les preguntaría, ¿cuántos conocen ustedes? Menciónenme uno. La manzanilla, la hierbabuena, la sábila, Damiana. ¿la cuál? Damiana, el epazote, la ruda, el epazote, el té negro, el cuachalalate, la quina. ¿Cuántos? ¿Llegaremos a juntar unas 100? Entre todos, conociendo todos. Realmente conocemos pocas, ¿no? Realmente conocemos pocas. Y de esas 4.000 o 4.600 que dice el gobierno que tenemos, de esas químicamente, que realmente se tenga el registro de qué principio activo tiene químico que funciona o que alivia algún malestar, pues se reduce yo creo que a un 20% de plantas, ¿no? Desafortunadamente en México hay poca ciencia, ¿no? No se conoce tanto como quisiéramos, ¿no? ¿Quiénes son los que están muy interesados en conocer eso? Pues las farmacéuticas, ¿no? Ellas son las que cuando descubren un principio activo, pues pueden después replicarlo ya con otros mecanismos y claro, hacer un mejor comercio incluso de esa planta, ¿no? Incluso patentarlo, ¿no? Y tener ya la patente de un principio activo, ¿no? De ahí que esta parte pues también es importante, ¿no? Qué tanto conocemos y qué tanto estamos perdiendo mucho de ese conocimiento, ¿no? de esa parte que tenemos. Ante digamos, panorama, pues bueno,
es la parte ideal, ¿no? Lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que contribuir todos, ¿no? En el conocimiento, el que no se pierda el conocimiento tradicional y etnobotánico. Los que podamos, pues, trabajar botánicamente, tener el registro de las plantas. Ahora con la crisis ambiental que estamos viviendo, las plantas son seres vivos y también se están desplazando. Entonces seguramente algunas de las que la abuela decía que estaban aquí en esta zona, dentro de 5 o 10 años a lo mejor ya ni las encontramos, ¿no? ¿Por qué? Porque han migrado, se han desplazado por esta situación, esta crisis que estamos viviendo. Entonces es importante tener los registros de las floras locales, de qué hay y cómo se usa, ¿no? Y por otro lado, pues también estimular o tener conciencia de que no de todas se saben o se conocen los principios químicos. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque una planta puede ser medicinal, pero también puede ser tóxica si no la sé emplear, si no la sé usar. También me puedo intoxicar y en vez de aliviarme, bueno, pues ya les encargo, ¿no? Algunos plantas, por ejemplo, se dice, tiene un principio químico y bueno, y es medicinal. ¿En qué dosis es medicinal? ¿Para qué condición es medicinal? Entonces, todo ese tipo de preguntas y de cuestiones, pues hay que conocerlas y hay que irlas incorporando dentro de nuestro conocimiento. Como es un taller práctico, donde lo que queremos es que también ustedes realicen una actividad, y antes de darle la palabra a la maestra, que ella les va a platicar un poquito más de toda esta profundidad y todo este conocimiento, yo solamente les quiero digamos, hacer el preview de lo que vamos a hacer en el taller. Los principios activos que tienen las plantas, nosotros, el hombre lo que hace es extraerlos para poder usarlos. ¿Qué extractantes usamos? El disolvente universal. ¿Cuál es? Agua fría o caliente. Si es fría, yo tengo que dejar la planta, por ejemplo, remojando 24 horas. La extracción del principio activo es más lenta. Si uso agua caliente, pues tengo una infusión. Todos hemos tomado infusiones, tecitos, ¿no? El tecito, más rápidamente extraemos el principio benéfico, ¿no? Otro extractante, el alcohol, va a extraer más fuerte, o otros principios que no extrae el agua, los extrae el alcohol, tiene otra polaridad química. Bueno, eso no. Ahora, claro, el alcohol, si me lo voy a untar, si me lo voy a tomar, pues mejor un alcohol más seguro, ¿no? ¿Qué tomamos? Mezcal, tequila, ron, cualquier destilado que sea un alcohol que pueda yo tomar. Eso me da seguridad cuando yo hago o utilizo un principio, ¿no? Otro, pues podría ser la acetona, digamos, de uso común, no la usamos, no la bebemos. Pero, por ejemplo, para hacer un repelente de insectos, tanto para las plantas como para nosotros, podríamos usarlo en una cantidad menor, la acetona, ¿no? Y hasta ahí nos quedamos con los químicos. Claro, hay otros químicos, pero ya no es asunto de esto, ¿no? Otros, los aceites. ¿Qué tipo de aceite? El que tengamos. Si tengo aceite de cocina, aceite de casa, ese puede servirnos para hacer un extracto, para extraerle ciertos principios, ¿no? Hoy día hay aceite de almendras, hay aceite de olivo, hay aceite de ricino, que creo que ya me lo quitó mi hija porque lo unta en el pelo. El aceite de bebé, si tenemos en casa, o aceite de almendras, en fin, aceites, ¿no? Es una grasa líquida. Con esta, claro, la extracción va a ser más lenta. Tenemos que dejar al menos 15 días la parte de la planta que vamos a extraer. Y ahí también hay una diferencia, ¿no? No es lo mismo trabajar con planta fresca, que tiene ciertos principios, a trabajar con planta seca, que puede tener otros principios. Pierde aquí algunos, los volátiles que le llamamos, y conserva otros. Podemos usarlas de las dos maneras, en fresco y en seco, y vamos a tener pues, diferentes calidades o extractos, principios activos que podemos extraer. Y también lo podemos hacer con una grasa sólida, ¿no? Que puede ser una vaselina que tenemos en casa a veces para las rosaduras de los bebés, una crema, cualquier crema, manteca si no tengo nada, y me urge hacer, por ejemplo, tengo mi jardín árnica y me urge porque se me cayó el niño, pues con manteca y tantita árnica puedo hacer una pomadita y usarla de inmediato. Claro, la manteca se va a descomponer más rápido que si uso una crema que dura mucho más tiempo, ¿no? Entonces, ese tipo de consideraciones las tenemos que hacer. Entonces, al final, si ustedes notan,
finalmente todo o sea, todos son extractantes de diferente naturaleza, con diferentes calidades para diferentes funciones, pero finalmente nos sirve para eso, para extraer. Van a recibir diferentes nombres este tipo de extracciones. Cuando lo extraemos con agua, normalmente estamos haciendo una infusión. Cuando lo extraemos con alcohol, hacemos una tintura, y podemos hacer, por ejemplo, una tintura de toronjil que después lo voy a usar para beber en gotitas, en agua o alguna cosa, o de orégano para los cólicos, en fin, de algunas cosas, o en aceite, pues entonces podemos hacer un aceite esencial, que es lo que vamos a hacer hoy. El aceite esencial lo puedo usar, pues dependiendo, ¿no? Por ejemplo, si uso un aceite de estos, pues por ejemplo, para un masaje, ¿no? Para los masajes, para un golpe, para alguna cosa, ¿no? Puedo hacer un aceite. También puedo hacerlo con un aceite neutro, por ejemplo, para hacer una extracción y para hacer un aceite ambiental. Ya ven que ahora está muy de moda poner los aceites ambientales en los difusores, ¿no? Con estas velitas pongo arriba un platito con tantita agua y tantito aceite esencial, y dicen que, por ejemplo, para estudiar, para concentrarse en el estudio, ¿no? Para bajar el estrés en la época de las... podemos hacer un aceite esencial, por ejemplo, ¿no? Podemos hacer un repelente, y entonces puedo mezclar un poco de agua con alcohol, y entonces puedo hacer un repelente para mosquitos, ¿no? Puedo hacer un jarabe, miel con agua, y puedo hacer un jarabe que podemos usar. ¿Qué tanto y hasta dónde queramos llevarlo, ¿no? Ustedes pueden encontrar, y fíjense, esto también, digamos, en el sentido comercial, localmente, pues esto puede tener un valor también muy, muy importante, ¿no? Nosotros podemos comprar, y los venden, ustedes seguramente lo han visto en los mercados, preparados, ¿no? Un té para la tos. ¿Qué tiene este té para la tos? Tiene gordolobo, tiene eucalipto, tiene canela, es un preparado que a lo mejor en casa lo podemos usar. También hay lugares donde, y yo lo compré, por ejemplo, lo compré en Querétaro, espinosilla, es toda la información que trae. Claro, ¿para qué sirve? Pues bueno, si sé para qué sirve, pues la compro y la puedo usar, si no, pues ni la compro. Por ejemplo, es una pomada de gobernadora, que es una planta del desierto, de la parte norte de México. Tiene el valor de que está sustentada, como dice en medicina tradicional, por un grupo de mujeres que son las que la preparan. Entonces la venden, la comercializan, y bueno, pues ellos tienen ese conocimiento y le dan ese plus de que es la pomada que esta gente la conoce, ¿no? Hay otros, por ejemplo, me lo vendió un botánico, compañero mío del trabajo, que dice extracto de acederechia índica, ¿no? Me dijo, esto es para el dolor de estómago, tómatelo, ¿no? Bueno, fe, no fe, ¿qué hacemos? ¿No? ¿No lo tomamos? No lo tomamos, yo le doy la confianza de que él es botánico, ¿no? Seguramente. Pero fíjense, ¿qué ocurre? Que si yo quiero comerciar, aquí también hay diferentes usos. Uno es para mi uso. Para mi uso es todo lo que les he platicado, que es lo que vamos a hacer ahorita, ¿no? Pero si yo quiero comercializar los productos, entonces tengo que seguir las reglas. ¿Cuáles son las reglas? Hay muchas reglas. La primera, que sea la planta que yo estoy diciendo. Y hoy día cualquier farmacéutica que diga que va a hacer una pomada de lo que sea, tiene que tener el respaldo botánico. Están llegando a las universidades a buscar a los botánicos para que digan, sí, efectivamente, este es el romero, y de esta planta tú puedes extraer ese principio activo y comercializarlo. A otro nivel, también existe la COFEPRIS. También esta COFEPRIS, digamos, pues se encarga de ver que efectivamente, por ejemplo, que dice orégano, que sea orégano, o que dice que es clavo, que sea clavo, ¿no? Porque si no, pues multan a estas empresas. Claro, a nivel ya más local como esto, pues ya es un poquito más laxa, pero si llegase a haber algún accidente con esto, por ejemplo, los responsables pues son los que lo preparan, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, les digo, hay muchas plantas que realmente no conocemos. Por ejemplo, ¿no? Yo voy y la compro. ¿Alguien la conoce? Doradilla, siempre viva, la comercializan, dicen,
Esta es buena para, dicen, para los riñones, ¿no? Se hace un cocimiento y entonces esta, por ejemplo, están aquí en los cerros de Tasco. Las colectamos ahí, por ejemplo, ¿no? Entonces, entonces, digamos, tienen ciertos niveles, ¿no? Lo cierto es que necesitamos, sobre todo ustedes que son profesionales, si en algún momento quieren aventurarse en este uso más formal de las plantas medicinales en las localidades, pues tienen que tener dos cuidados, ¿no? Uno, saber qué están usando, con qué lo están usando, hay que hacer el trabajo botánico de preferencia, acercarse a gente que tenga ese trabajo botánico, tener cuidado y quizás también, como es mi caso, usar plantas seguras. ¿Cuáles son las plantas seguras? Pues a lo mejor la manzanilla. Así me pongo
por circunstancias sociales no queremos, ¿no? Todo el mundo se aleja de nosotros y demás, pero el ajo y la cebolla son excelentes alimentos, ¿no? Entonces hasta pueden poner así algo de ¿perdón? Sí, vean todas las propiedades que tienen. Y aquí traemos ajo, o sea, hay ajo, cebolla creo que no, pero ahí está el limón, que tiene propiedades muy parecidas también pues a la naranja, los cítricos. Entonces pueden preparar sus tés, dependiendo sus cremas o con los productos que quieran. Y ahorita la doctora les va a decir cuál es el procedimiento, cómo los vamos a dividir y todo, ¿no? Sí, dado que somos varios, vamos a trabajar diferentes cosas, ¿no? Allá, cuando tenemos las vamos para ponerla, vamos a hacer una extracción con una crema sólida que la vamos a poner.